¿Cómo andan? Bienvenidos a Dos Lectores. Bueno, segundo programa que grabamos en este lugar preciosísimo de la ciudad de Santa Fe. Los que no lo conocen, es la Biblioteca del Foro. Es yo, bueno, desde que estudiaba en el profesorado la disfrutaba, pero la verdad que es un lugar precioso que vale la pena conocerse. Si están por el centro, entren, porque no para sacar algún libro, sino para ver el lugar. Es una joyita que tenemos en Santa Fe. Estoy muy bien acompañado. Estoy acompañado por la primera persona que confió en Dos Lectores. Fíjense ustedes el tiempo, porque cuando estábamos haciendo el primer programa modelo para ver si a alguien le interesaba esto de hablar de literatura y conversar de autores y qué sé yo, no el único, pero el primero al que llamé y el primero que accedió fue Estanislao Jiménez Corte. ¿Cómo andás, Estanislao? ¿Cómo andás, Miguel? Gracias por la invitación y me acuerdo muy específicamente de ese encuentro 2019, creería. Fue un programa lindísimo que grabamos en una especie de quinta en las afueras de la ciudad. Me acuerdo perfectamente. Y volvemos con el mismo tema. Estanislao es recurrente con... ¿Cuántos años investigando a Borges? Bueno, es una buena pregunta. Yo primero te diría, Miguel, que lo mío, como tantísima gente en todos lados, empezó a partir de la práctica lectora, que tenemos muchísimas personas que empezamos como parte de un interés natural, en este caso por ciertos autores. En particular, mi interés por Borges esencialmente se origina, yo te diría, en la casa de mis viejos, ¿no? Donde mis viejos muy lectores, mis tíos muy lectores, mis hermanos muy lectores, entonces se creaba una atmósfera de mucha relación, te diría, con la cultura impresa, con la lectura, con el dibujo, con el cine, ¿no? Había como un ámbito muy propicio para eso, había bibliotecas en casa, entonces era como una cuestión de sucesión natural, te diría, ¿no? Entonces el nombre de Borges aparece, yo no recuerdo, pero a los 14, 15 años, y me pasó lo que le pasa también a mucha gente, que es que en el primer acercamiento uno se siente un poco expulsado o extraviado, ¿no? Perdido, porque claro, no cuenta con las herramientas como para poder apreciar esa obra, ¿no? Pero bueno, como muchas veces se dice, fui insistiendo a lo largo del tiempo, incorporando herramientas, formándome un poco más, estudiando, en algún caso en particular, como me recordabas recién en un libro que se publicó en el 2016, la obra periodística de Borges. Sí. Y entonces yo te diría que es un amor de toda la vida, te diría, en donde recurrentemente vuelvo a leerlo, vuelvo a estudiar, preparo mis clases y siempre descubro alguna maravilla nueva, ¿no? O alguna cosa que he olvidado. Entonces yo te diría, Miguel, que esto, que ahora se ha transformado también en una especie de trabajo, es básicamente una pasión que a lo largo del tiempo se ha ido metamorfoseando y ha encontrado este lugar. Pero toda la vida, te diría, y me parece que me va a acompañar muchos años más, ¿no? ¿Cambia Borges a través del tiempo en vos? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo el otro día decía, hablando con unos amigos, que a mí me parece que uno de los tantos rasgos que se puede estudiar de la obra borgiana es esta suerte de idea de que su obra está, va a sonar exagerado, pero como fuera del tiempo, ¿no? Claro. No sé si a vos te pasa, Miguel, a mí me pasa mucho con autores, no sé, del boom o del siglo XX argentinos o latinoamericanos inclusive, que parecen haber quedado anclados a un tiempo determinado, ¿no? En el caso de Borges, como su proyecto, dicho de forma explícita por él, es un proyecto literario que trata de tomar distancia de la coyuntura o de no verse afectada por la coyuntura, esta idea que Borges repite tanto, que mis opiniones no intervengan en mi obra. Bueno, eso que parece una cuestión nimia o menor es muy importante porque en realidad la obra de Borges tiene esta enorme actualidad que vemos hoy. Yo creo que por eso, porque no está sujeta a ese tiempo, es una obra que parece atemporal. Entonces la obra de Borges permanece así. Lo que me parece que cambia es la percepción nuestra como lectores, porque yo tengo 51 años, pero lo habré empezado a leer muy chico, como te decía, y claro, la mirada que uno tiene sobre las obras, a vos te pasará como lector, con cualquier obra que habrás leído en tu adolescencia, después la lees cuando sos adulto, y bueno, por supuesto, creo que todos cambiamos a través del tiempo y no sé si mejoramos o empeoramos, pero en todo caso somos personas diferentes
y la percepción de esa obra también. Lo que yo he ido haciendo a lo largo del tiempo es tratar de incorporar, sobre todo en estos últimos años con los cursos que estoy dando, más allá de la obra de Borges, muchos elementos del aparato crítico, ¿no? De la cantidad impresionante de estudios críticos que hay, que son interesantísimos algunos, en otros hay mucho humo, como dirían los chicos, porque el nombre de Borges también es una suerte de industria. Entonces, cualquier persona que haya conversado 2 minutos con Borges saca un libro sobre Borges, ¿no? Bueno, pero eso uno con ciertas herramientas también puede hacer la distinción de estas cosas que en algunos casos son muy interesantes y que están, digamos, representadas con toda esta cuestión de Borges y, ¿no? Borges y la mecánica cuántica, Borges y la física, Borges y la matemática. Y el año pasado salió un libro que se llama Borges y el Big Data, y así seguiremos, seguiremos ad eterno. Entonces, me parece a mí que lo que sucede con Borges es eso, y el interés que él sigue generando, porque la obra de Borges, como si fuera una paradoja borgiana justamente, continúa creciendo, ¿no? Y lo ves, digamos, en esto, en las publicaciones, en los cursos, en los seminarios. Es una obra que sigue generando, no es que sigue generando interés, que genera un interés creciente. Ese interés va creciendo, ¿no? Es muy impresionante. A mí lo que me llama la atención de Borges, yo también lo leía cuando era chico, no entendía nada, por supuesto, pero me gustaba. Viste que eso es lo que tiene, que a veces vos arribás a un texto, no entendés lo que dice, pero te gusta. Después con los años vas viendo los distintas, ¿viste? Y vas interpretándolo mejor. Pero para mí Borges en sus dichos y en sus hechos, en sus dichos de cuando hablaba sobre su obra, no, lean a los mejores, a mí no me lean, qué sé yo, creaba clasicidad. Claro. Se iba transformando a sí mismo en un clásico. Sí, claro. No solo eso, sino que Borges... Yo creo que Borges, bueno, esto está estudiado también, Borges genera su propio canon, su propio canon de lectura, que son sus autores, ¿no? Desde Chesterton en adelante, sí hay un montón de autores, Stevenson, que él nombra recurrentemente, que no necesariamente formaban el canon de las lecturas que uno se sentía un poco obligado para hacer, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, bueno, ahí sobre esta idea, mirá, también se ha escrito mucho y se ha investigado mucho sobre esta aparente falsa modestia de Borges, ¿no? Bueno, dar una respuesta acabada es muy difícil. Yo te diría que hay una parte en donde creo que opera esta cuestión también muy borgiana, que es esa fina ironía, ¿no? La fina ironía como una operación de la inteligencia, ¿no? Donde yo creo que él está apelando a nuestras competencias culturales. Pero por otro lado, también creo que hay algo que es real en esto. En esta recurrencia de él de decir, lo que yo hago es una suerte de reescritura. Es que es lo que hace. Es lo que hace, Miguel. Pero esto no es un gesto de falsa modestia. Esto está en, yo no sé si vos te vas a acordar, hay una nota de apertura de las obras completas donde dice, disculpe el lector la operación de haber usurpado estos versos yo previamente, ¿no? Ahí Borges nos está diciendo, bueno, efectivamente, todo ha sido escrito antes y mejor. Y Borges, digamos, redescubre, se apropia y reescribe, en muchos casos no tanto, ideas ajenas, ideas tomadas y demás. Ahora, ¿cuál es el giro genial también ahí? Yo esto lo digo. Es que muchas veces Borges tiende a mejorar esas obras o esas frases o esas citas que él toma. Y en ese juego de apropiación y de reescritura también genera o da lugar o ilumina una obra con un gesto de originalidad y de creatividad que no existe. Entonces, en esa operación, que alguien podría decir, y también está estudiado, los plagios y los autoplagios, y las apropiaciones no explicitadas en Borges, porque en Borges hay un montón de citas que están explicitadas y muchas que no. Muchas que no. Muchísimas que no. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? Y bueno, eso está implícito en el rasgo borgiano, y no solo en el rasgo borgiano, Miguel, porque esto es algo que, digámoslo, lo hacen todos los escritores, lo hacen todos los músicos, ¿no? Citas directas, cita indirecta, cita referida. En el caso de Borges también lo que sucede es que él, yo creo que imprime muchas veces un giro genial a esa idea, ¿no? Y
en algunos casos la elabora y la reelabora para mejorarla, ¿no? Porque ahí hay otra discusión que también tiene sus ríos de tinta. Yo digo muchas veces, una vez escribí un articulito que se llamaba Borges no es un erudito, que es una especie de modesta provocación, porque se habla de la erudición de Borges. Bueno, por supuesto, Borges es un lector incansable y todo lo que sabemos que no vamos. Pero yo creo que digamos, el punto nuclear de lo borgiano no está en su supuesta erudición. Porque, veamos un ejemplo, si vos tomás, no sé, escritos sobre la noción del tiempo, que hay un montón, poesía, cuento y ensayo, ¿no? De hecho, no te vas a acordar, pero en ese encuentro que tuvimos en el 19 hablamos del milagro secreto de uno de los cuentos. Entonces, ¿qué quiero decir? Cualquier filósofo, ¿sí?, especialista en la noción de tiempo, en San Agustín, Nietzsche y demás, va a saber más que Borges si lo cuantificamos de esa manera, porque se ha dedicado a ese campo específico. Ahora, el punto de Borges es que toma esa información, ¿no?, digamos, ese insumo filosófico, y perdón por usar un término de la economía para hablar de Borges, toma ese insumo filosófico para jugar literariamente, y ahí le inocula la famosa creatividad borgiana, ¿no? Yo creo que esa es la operación clave. ¿Qué hace Borges con esa información? ¿Qué hace Borges con las ideas de San Agustín, de Henry Bergson o de Nietzsche sobre la idea del tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué hace? Escribe el milagro secreto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es el rasgo diferencial y yo te diría la originalidad. Es decir, cómo combina esos saberes en otra cosa. Creo que eso es... Bueno, transformó la gauchesca. Bueno, por ejemplo, sí. Le dio un cierre a esa gauchesca que quedaba abierta con la muerte del Moreno en el Zurro. Y así tanto, digamos, ¿no? Porque le da un sentido al policial desde el punto de vista femenino con Emma Sum, la venganza. Por supuesto, sí. Esa es la operación, ¿no? Y después hay otra cosa que yo también, digamos, pienso respecto de estos cursos, porque déjame decirte, Miguel, que nosotros este año vamos a dar 3, es del mismo curso pero en 3 instancias. Vamos a dar los primeros sábados del mes presencial en Santa Fe, los segundos sábados del mes presencial en Paraná, que bueno, tenemos gente amiga que muy gentilmente me ha invitado ya desde el año pasado y ahí se está formando también una pequeña hueste de gente. Y hemos incorporado este año en los terceros sábados del mes una modalidad a través de plataformas, digamos, abiertas, ¿no? Y entonces, claro, ahí está también el tema de esto que te decía, así como Borges nos ha dejado expulsados a nosotros al principio y luego le hemos encontrado, digamos, el tono de lectura y demás, ahí también se da otra problemática que yo creo que tiene que ver con esto que dijiste vos. ¿Qué es lo que genera Borges, ¿no? Y para mí genera la sospecha de que detrás de eso a lo que no puedo acceder hay algo genial que yo me estoy perdiendo. Yo creo que por eso genera tanto interés en muchísima gente, porque a mis cursos vienen abogados, biólogos, profesores de inglés, es decir, gente de diversa estirpe que alguna vez lo han tratado de leer y no han podido, que necesitan una guía de lectura, que necesitan incorporar herramientas para conocer eso, que quieren pertenecer a un grupo en donde cada uno va alimentando una conversación con sus ideas, ¿no? Y yo creo que es eso, es la sospecha de que con las herramientas adecuadas yo puedo acceder a una obra que, bueno, yo diría que no se puede calificar, ¿no? Directamente no se puede calificar. Vamos a hacer un corte breve y seguimos en programa. Las obras no paran. Los vecinos de Camino Viejo ya disfrutan la transformación del barrio. En Los Hornos los trabajos avanzan a paso firme, al igual que en Yapeyú, La Ranita, San Agustín y Loyola. Mirá todo lo que estamos haciendo en santafeciudad.gov.ar. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar.
Seguimos en programa con Estanislao Jiménez Corte. Decime, Estanislao, y este tema, bueno, eso que quedó colgado del bloque anterior, el tema de que, está bien, vos estás haciendo un curso no para explicar Borges, sino para orientar, dar una orientación. En la actualidad, las guías de lectura, el aprender a leer, ¿qué pasa con las lecturas ahora? Porque uno ve, por ejemplo, yo veo los chicos que llegan al taller literario mío, que no conocen nada, que bueno, mi profesora, la vieja de lengua, me dio tal cosa hace un montón de tiempo, pero yo no entendí porque me aburre. Esa necesidad de tener un croquis para leer a alguien. Es un tema... ¿Será en adultos? ¿Sigue viendo gente? ¿La gente llega por curiosidad o llega por una sensación de impotencia? Dice, pucha, ¿cómo todo el mundo va a leer Borges y yo no lo leo? Que también puede ser. También puede ser. Yo enfatizo siempre en estas propuestas que nosotros largamos todos los años, que es una introducción, como vos bien decías, es un mapa introductorio. Yo, digamos, por eso es un curso abierto en donde, de última, si alguien luego quiere hacer un curso de grado, de posgrado en la universidad con una base ya más sólida, se puede hacer. Es lo que te decía yo en el bloque anterior. Yo creo que mucha gente ha tenido una experiencia no demasiado feliz con Borges por imposibilidad de acceso a esa obra. Siempre pienso que, me pregunta mucho cómo empezar a leerlo, ¿no? Y yo pienso siempre en una B corta invertida, donde vos tenés, en el punto más alto, tenés el Borges de la mediana edad, que es el Borges más metafísico, es el Borges de ficciones, el Aleph, otras inquisiciones, que ahí, bueno, tenés un autor con una complejidad importante, ¿no? Y son textos que si uno intenta leerlos prima facie, va a encontrarse con problemas, ¿no? Pero en los dos vértices está el primer Borges, que es el Borges poeta, el Borges de Fervor de Buenos Aires, de Cuaderno San Martín y de Luna de Enfrente, que es un autor absolutamente accesible, que lo que hace es el tipo que viene, como tantos poetas, a contar su ciudad redescubierta a su regreso de Europa. Claro, él en los primeros es cuando él está más rompiendo con el modernismo imperante. Exacto. Y busca sus referentes en los poetas de barrio, por ejemplo, Evaristo Carriego. Ahí aparece la milonguita, la milonga y la gauchesca. Y la gauchesca y toda esta cuestión de los arrabales, las caminatas. Horacio Salas dice que ese era un gesto de rebeldía de Borges frente a su madre. Salía a caminar a la noche, imagínate de lo que estamos hablando. Sí. Pero quiero decir que para un lector no especializado, esos son libros absolutamente accesibles porque es una descripción o una narración de esa ciudad redescubierta por Borges. Y después tenemos los primeros libros, discusión, los ensayos, que, bueno, tienen un grado más de complejidad, pero eso es un buen lugar para empezar. En los últimos 15 o 20 años de su vida, Borges, claro, ¿qué es lo que sucede? Eso lo estudia muy bien Piglia también. Cuando Borges pierde la vista definitivamente, o en todo caso le queda ese tono amarillo que él dice, ese lento crepúsculo, ¿no? Hay una conferencia muy, muy hermosa que se llama La ceguera, ¿no? Borges se ve imposibilitado de una operación que es clave en su obra, que es la corrección. La corrección y la corrección, vos sos escritor, Miguel, sabés de lo que te estoy hablando. Y la sobrecorrección en un juego ad infinitum, ¿no? Entonces, imposibilitado de esa tarea que Borges sustituye con las lecturas orales que le hacían sus lectores, pero bueno, en cualquier caso no es exactamente lo mismo, ¿no? Borges pierde esa capacidad y él mismo lo dice en el prólogo al informe de Brody. Él dice, igual que Kipling en los últimos años de su vida, se dedicó a hacer cuentos más llanos y más directos. De modo que si nosotros tomamos la última etapa de la obra de Borges, yo no voy a decir que es una obra sencilla porque sería un error de mi parte, un error de apreciación, pero es una obra accesible, ¿no? Que se puede leer, no sé si uno ve los cuentos de la memoria de Shakespeare, los últimos cuentos son cuentos hermosísimos y accesibles a la lectura. Entonces yo creo que uno puede empezar por estos dos límites para llegar al centro. Y después el otro camino que también es muy interesante es lo que nosotros llamamos el Borges oral, es decir, el Borges... Que es maravilloso. Que es una delicia. Todo en YouTube, lo pueden claro, escuchar. es el Borges de las conferencias, es el Borges de los diálogos y es el Borges de las entrevistas, que también hay muchísimos libros sobre eso.
que es un deleite absoluto porque yo creo que está sobre todo la capacidad de asociación y de conexión de una memoria extraordinaria, ¿no? Sí, donde el tipo va conectando ideas, autores, épocas en una síntesis absolutamente majestuosa. Hay hay conferencias de Borges y ensayos de Borges en donde muchas veces libros que aparentemente muy complejos, recuerdo la Divina Comedia, claro, con la lectura de Borges se allanan y se hacen familiares. Claro, claro. Ahí tenés 9 ensayos dantescos, que es el libro de él. Entonces, yo creo que es eso. Ahora, también uno puede decir, bueno, todos los grandes autores nos implican una complejidad y un esfuerzo por parte nuestra, porque si uno lee a Calvino también le va a pasar lo mismo, y si uno ve Benders o Bergman también va a encontrar que no son autores amables, son genios de las artes y de las ciencias, que bueno, nos piden un esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Yo creo que eso sucede con todo gran autor, Y alguien que te lo enseñe a leer. Yo siempre tengo la experiencia, esto es muy particular, claro, con Juan L. Ortiz. Claro, yo me crié en los 80 con gente que decía, ay Juan L., te vuela la cabeza, te vuela la cabeza. Claro. Y yo no entraba, pero no pasaba nada. Hasta que encontré un profesor que me abrió, me hizo una guía de lectura, me abrió una puerta y ahí lo entendí. Claro. A veces es necesario. Decime, Estanislao, ¿quién organiza? El curso se va a llamar Conmoción y Comprensión, un mapa introductorio. ¿Quién lo organiza? Bueno, lo organizamos nosotros con la Fundación Galisteo, que es una fundación a la que yo pertenezco. Nosotros tenemos un auditorio de San Martín 2750, que es donde lo estamos dando hace años, ¿sí? En Paraná me han invitado a la Editorial Municipal de Paraná a través de personas conocidas. Lo hacemos en La Rosa y Dorada, que es en la Costanera. Ahí está la sede, es muy lindo, en la plaza. Pero la organización es nuestra. Esto es una, como se dice ahora, un trabajo de autogestión, Miguel, que yo vengo haciendo desde hace unos años por varias razones, ¿no? Y que gracias a Dios o a las energías ha ido creciendo de una forma muy interesante, con gente que se ha ido sumando y que tiene esto que te digo, ¿no? Un interés genuino por la obra de Borges, ¿no? Yo siempre digo que nosotros tratamos además de aprender y de leer, de generar un espacio de disfrute, de placer, ¿no? De la lectura hedónica de la que tanto hablaba Borges, ¿no? Y entonces creo que eso, bueno, lo hemos logrado en los últimos años. Cuenta con 9 clases. Claro, son 9 clases. La dinámica es la siguiente: nosotros hacemos un encuentro por mes, los sábados a la mañana. Como te dije, primero sábado en Santa Fe, segundo en Paraná, tercero virtual. Lo que se hace es lo siguiente: unos 10 días antes de cada encuentro, yo envío vía WhatsApp o mail una serie de textos en donde hay anotaciones sobre los textos que vamos a trabajar, porque lo que estamos haciendo este año, también por pedido de mucha gente que había hecho cursos conmigo antes, es, como decían los viejos profesores, ir al texto, ¿no? Hacer una especie de hermenéutica o interpretación. Entonces, por ejemplo, en las primeras clases tomamos 1 o 2 poemas de Borges, poemas de los dones o poemas conjetural, y vamos haciendo una lectura muy detenida, fijándonos en cada referencia, en cada cita, ¿no? E interpretando ese texto. Entonces yo lo que hago es enviar estos materiales a los que van a cursar para que ya tengan algunas ideas generales que funcionan justamente como una guía de lectura. ¿Cuándo empiezan? Empiezan en abril. Empiezan en abril, claro, el primer sábado de abril, el 6 de abril en Santa Fe y así sucesivamente. 9 encuentros hasta diciembre. Si quieren hablarte, quieren conectarse, ¿dónde me hablan? Bueno, a través de Facebook, Estanislao Jiménez Corte, a través del correo electrónico estanislaogc@hotmail.com. Quiero decir que mis hijos me caran porque me dicen, papá, nadie usa Hotmail en el 2024. Bueno, soy un dinosaurio analógico. Y a través de Instagram es @estanislao_gc. A través de esas redes pueden acá va a estar apareciendo al pie, señalo porque estamos por el televisor, no, pero van a estar apareciendo los datos para que la gente se conecte. Estanislao, bueno, te despido, toda la suerte con este curso. Gracias, sabes que Miguel. Los Lectores está siempre abierto para vos. Gracias por invitarme a este lugar, un placer y siempre a disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Y yo los despido, sigan leyendo mucho, que bueno, se termina el mundo y sin lectura no tiene sentido.